Hola a todos y a todas, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Juan José Segura y os quiero presentar el ajedrez SPS que corresponde al sistema de posicionamiento de Segura. Considero que es una alternativa elegante al Fischer 960 que puede solucionar algunos de los problemas que se suelen asociar con esta variante del ajedrez. No soy conocido en el mundo del ajedrez, así que si buscáis mi nombre no hallaréis nada porque solo soy un aficionado, pero bueno, y con esta idea creo que es interesante. Estuve buscando bastante, no encontré nada parecido, a pesar de que es bastante simple, y la quiero presentar aquí, hacerla circular por el mundillo del ajedrez, y si os parece interesante, pues ponerla en práctica, eso me hará contento. Vamos allá. Empezaremos con una breve introducción a lo que es el ajedrez internacional conocido, qué problemas se asocian a él o desventajas, diferentes formas que se ha intentado probar para solucionar esos problemas, y luego pasaremos al Fischer 960 y luego al ajedrez SPS. Vamos allá. Bien, el ajedrez internacional es conocido por todo el mundo, tiene una única posición inicial, los peones en la segunda y en la séptima filas, y bueno, son torres a extremos, caballos, alfiles y luego rey y dama con la dama en su propio color. Todo el mundo conoce esta posición inicial, internacionalmente conocido, es la versión más jugada con diferencia del ajedrez. Es un sistema de juego altamente estratégico. Si quieres jugar a un nivel alto o muy alto, requiere una alta dosis de prepararse las salidas, porque son muy conocidas. Pero también es la versión del ajedrez que permite adentrarse más profundamente en el juego, ¿verdad? Es la versión que te permite ir al detalle más mínimo. Bien, tradicionalmente se asocian algunas desventajas al ajedrez internacional. La primera puede ser una ventaja o una desventaja, según lo que alguien esté buscando, ¿no? Que es, como ya he mencionado, altamente estratégico. Implica un enorme esfuerzo de preparación antes de la partida si quieres jugar a un nivel serio. Debes estudiar muchas aperturas, durante muchas jugadas cada apertura, tiene líneas muy bien definidas y deja muy poco espacio a la táctica o a la inventiva. Esto es una ventaja o una desventaja, pero en general cuando se habla de las desventajas del ajedrez internacional, se menciona la poca inventiva, la poca táctica. Es mucha estrategia, que es preparación de antemano, jugadas muy conocidas por historia, por software, y muy poca táctica, muy poca inventiva, a niveles altos. Y esto ha generado un sentimiento generalizado, podríamos decir, de que el ajedrez ya ha dado todo lo que podía dar, el ajedrez ya se ha exprimido. Bien, aquí tengo algunas animaciones que he sacado de los compañeros de chess.com, donde se pueden ver pues la Ruy López, la española, o el Gambito de Dama. Como decía, son líneas que son muy conocidas ya, tienes que adentrarte en variaciones que también son conocidas, tienes que esperar que tu adversario no las conozca. Bueno, Gambitos de Dama, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si esto es un problema, que no hay de por qué serlo, pero si consideramos que esto es un problema, ¿cómo se puede solucionar? Pues en la historia han habido diferentes formas de atacar este problema. El primero es bien conocido, consiste en inventar piezas nuevas, ¿no? Si el problema es que ya se conoce bien las configuraciones iniciales y las salidas, pues creamos dos o tres o cuatro piezas nuevas, hacemos el tablero más grande, añadimos más columnas, y aquí, por ejemplo, tengo una imagen que es el ajedrez Joker sacado de chess.com. Podemos ver que entre la torre y el caballo ahora hay una pieza Joker que se mueve con nuevas reglas que uno inventa, y bueno, esto es que más que menos todo el mundo ha jugueteado con inventar una nueva pieza, el elefante o la princesa o X, ¿no? Ha llegado a ser un meme y ya está en series como Big Bang Theory. Pero esto no es una buena solución, porque es una solución a corto plazo. El problema que estás intentando solucionar aparecerá de nuevo cuando estas piezas sean bien conocidas y se esté estudiando las aperturas. Simplemente estás retrasando el problema que había para que aparezca otra vez. Aparte, necesitas comprar nuevas piezas, no te vale con el ajedrez tradicional, necesitas comprar un nuevo tablero porque te va a hacer falta más columnas. O sea que tu juego de ajedrez que has tenido toda la vida no te va a valer si añades piezas nuevas. Y además el juego se torna necesariamente largo y complejo, tableros muy grandes, muchas piezas, dificultas. Para mí no es una buena solución, aunque bueno, siempre es divertido, ¿no? También puedes quitar piezas y poner nuevas, pero bueno, en general no considero que sea una solución muy buena,
y el hecho de que no se juegue demasiado con piezas inventadas es prueba de que no está muy arraigada esta solución. Bueno, ya en el siglo XVIII se creó lo que se llamaba el ajedrez aleatorio. El ajedrez aleatorio consiste en poner los peones en las posiciones de siempre, fila segunda y séptima, y las restantes piezas se colocan al azar. Torres, caballos, alfiles, dama y rey se colocan al azar para el blanco, y luego el negro se coloca de manera especular, o sea, como un espejo. Las ventajas que trae es que es muy simple, se puede hacer en un momento, no necesitas nuevas piezas o un nuevo tablero, se usa con las mismas reglas, y es imposible estudiar las aperturas, porque puedes generar tantas combinaciones diferentes de posiciones iniciales que es imposible predecir qué va a salir, es imposible estudiarte todas las líneas de aperturas para todas las posiciones iniciales. Sin embargo, también acarrea desventajas. Primero, si en el ajedrez tradicional el blanco ya tiene una cierta ventaja, con el ajedrez aleatorio, según qué configuración salga, las blancas pueden tener incluso una ventaja mayor que en el ajedrez tradicional. Además, en muchas posiciones que se crea, el rey podría estar en uno de los extremos con las dos torres al otro extremo. Por ejemplo, aquí podemos ver que la torre está en la columna A, en la columna C, el rey en la E. Esto te rompe el enroque, no puedes enrocar. Y otro problema es que en muchas posiciones iniciales puedes tener dos alfiles, como en este caso, de casillas del mismo color. Aquí tenemos dos alfiles blancos para las blancas, dos alfiles negros para las negras. Esto no es deseable tampoco. Rompe mucho la magia del ajedrez si los alfiles son del mismo color. Bien. Bobby Fischer, conocido por todos, intentó y en gran parte consiguió eliminar todas las desventajas del ajedrez aleatorio gracias al Fischer 960, también conocido como Chess 960, Fischer Random, ajedrez aleatorio, tiene diferentes nombres, pero yo lo voy a llamar Fischer 960, creo que es la forma más conocida. Lo presentó el 19 de junio del 96 en Buenos Aires, Argentina. Aquí en la imagen podemos ver una configuración posible del Fischer 960. El objetivo de Fischer era eliminar las desventajas del ajedrez internacional. Él quería volver a traer la táctica, la inventiva y eliminar la gran cantidad de preparación previa a una partida de ajedrez. La forma era basada en el ajedrez aleatorio, pero con algunas diferencias que ahora veremos. En el 2008 la FIDE añadió el ajedrez 960 al apéndice de las reglas del ajedrez. Usa el mismo tablero y las piezas que el ajedrez tradicional, pero trae algunas mejoras respecto al ajedrez aleatorio del siglo XVIII que ya hemos presentado, que son las dos siguientes restricciones. Las posiciones que crea el Fischer 960 deben siempre contar con dos alfiles de diferente color. O sea, las blancas tendrán un alfil de casillas negras y un alfil de casillas blancas. Y las negras pues también, evidentemente. Las negras se siguen colocando de manera especular a las blancas. El rey, además, debe estar siempre colocado entre las dos torres, lo que permite siempre tener la opción del enroque, que se juega con reglas especiales porque, evidentemente, la posición del rey respecto a las torres muchas veces no será igual que en el tradicional, pero mientras el rey esté entre las dos torres, de alguna manera podrás enrocar mediante reglas especiales. Generar el Fischer 960 requiere de un software y evidentemente de un hardware, o sea, necesitarás un teléfono o un ordenador y un software que te permite crear aleatoriamente posiciones siguiendo estas reglas. Las ventajas es que vuelve a traer todo el peso a la inventiva y a la táctica en vez de la estrategia. No puedes prepararte las 960 posiciones iniciales cada una con sus líneas. La teoría de aperturas en el Fischer 960 está en sus primeros pasos, hay mucho por descubrir y además usa el mismo tablero y las mismas piezas que el ajedrez internacional. O sea, no necesitas comprar un tablero nuevo, unas piezas nuevas, inventarte movimientos nuevos. Todo está ya aprendido. Simplemente cambiar la disposición inicial siguiendo estas sencillas reglas para conservar un poco el espíritu del ajedrez. Los alfiles, uno de cada color, el rey se puede enrocar, 960 posiciones, es muy bonito. Y esto es lo que actualmente se juega más como ajedrez aleatorio. La gente que quiere variar la internacional para traer un poco de inventiva y de diversión. Pero no todo son ventajas, también tiene desventajas.
Nuevamente, algunas posiciones iniciales favorecen al blanco incluso más que el ajedrez tradicional. Como ya he comentado, requiere que tengas un teléfono o un ordenador, algún hardware con el software que te permita crear las posiciones iniciales. Y además tiene algo que a mí personalmente no me gusta nada, debo decir, y que fue para mí la causa de crear una alternativa a este método, que es que introduce aleatoriedad, ¿verdad? El ajedrez siempre había sido un jugador contra otro jugador y todo se basaba en las decisiones que uno tomaba. Toda la información estaba sobre la mesa, nada se escondía y el juego se jugaba simplemente de decisión de ser humano contra ser humano o de máquina contra ser humano, pero sin aleatoriedad. Ahora con el Fischer, un tercer elemento te va a decir cómo vais a empezar. Bueno, el artículo que referenció aquí abajo en ChessBase habla de los problemas del Fischer 960 o Chess 960. Podéis buscarlo y leerlo, es muy interesante. Pero bueno, básicamente propone algunas soluciones a estos problemas del Fischer 960, que son, por ejemplo, obligar a los jugadores a jugar dos partidas con la misma configuración inicial, una con blancas y una con negras, para así eliminar la ventaja que las blancas pueden tener en algunas posiciones iniciales. Pero esta solución tampoco es buena, porque en la segunda partida se han aprendido cosas de la primera. El jugador que juega, por ejemplo, con negras en la segunda, aprende del jugador blanco y luego puede usar esa ventaja. O al revés, el jugador que jugaba con blancas comete algún fallo, las negras se defienden de forma efectiva, él puede coger estas ideas y luego reproducirlas también. O sea que la segunda partida nunca será en las mismas condiciones que la primera, y normalmente para ventaja del negro o del blanco, de hecho. A Gary Kasparov se le ocurrió la siguiente sugerencia, que era generar 10 tableros interesantes con el Fischer 960 y que los jugadores se pongan de acuerdo en cuál van a usar en un torneo. Y luego en el torneo puede salir cualquiera de esos, 10 o 5 o los que se pongan de acuerdo. De esa manera se eliminarían de antemano configuraciones problemáticas y aún así tendrías unos cuantos tableros para asegurar que es muy complicado prepararse la partida de antemano, ¿verdad? Bueno, es una solución interesante, creo que no termino de despegar, esto se comenta en el artículo de ChessBase, podéis echarle un vistazo, como digo. Pero bueno, a lo que me remito es que el Fischer 960, aunque es un método muy elegante y pone solución a los problemas del ajedrez internacional, no acaba de solucionar todos los problemas que trae consigo mismo. Ventaja adicional para las blancas, si hay más de una partida, la segunda partida no está en igualdad de condiciones, o tienes que hacer una preselección de tableros. Bueno, yo creo que he encontrado una solución a estos asuntos. Con el sistema de posicionamiento de Segura Ajedrez SPS, es un sistema elegante, es simple y no trae aleatoriedad. Y sin más dilación vamos ya a pasar a ello. Bien, como digo, no tiene aleatoriedad, pero aún así es imposible para los jugadores saber cuál va a ser la posición inicial. Así que no pueden preparar las líneas de apertura de antemano. En este sistema de juego se consta de dos fases. La primera fase es una fase de preparación, donde se va a configurar la posición inicial. Una vez la posición inicial se ha decidido, viene la segunda fase, que es la fase de ajedrez, donde se juega el ajedrez, saliendo las blancas. El ajedrez SPS tiene las mismas restricciones que el Fischer 960, que es que el rey debe estar siempre situado entre las dos torres y que los dos alfiles de un jugador deben ser de casillas de colores opuestos, uno de casillas blancas y uno de casillas negras. Esto quiere decir que se pueden generar las mismas 960 posiciones iniciales que el Fischer 960. Los jugadores, para jugar al ajedrez SPS, deben acordar qué esquema van a usar para generar la posición inicial. Y hay miles de esquemas. En este vídeo voy a enseñar un esquema que llamo el esquema español. Con él se puede generar las 960 posiciones iniciales, totalmente impredecible para ambos jugadores, pero hay miles de esquemas de generación y cada uno de ellos puede generar las 960 posiciones iniciales. Además, puedes
trucar un poco estos esquemas generadores para que un jugador tenga más influencia decidiendo qué posición inicial puede salir. Esto lo vamos a ver durante el vídeo. Empezaremos primero siendo cómo se genera la posición inicial y cuál es este sistema de generación español. Vamos a ello. En el sistema esquema español, que es uno de los miles posibles, recordemos que siempre se deben seguir las restricciones del Fisher 960, rey entre torres y alfiles uno de cada color. Va de la siguiente manera. Como veis en la tabla de la izquierda, te dictamina qué pieza se coloca primero. Por ejemplo, la primera pieza colocada va a ser el rey. ¿Y qué jugador escoge dónde va a ir esa pieza? En este caso, el primer jugador va a ser las negras. Van a decidir dónde va el rey. La segunda pieza va a ser la primera torre y decidirán las blancas. La tercera pieza va a ser la segunda torre y decidirán las negras. Vamos a ver cómo funciona el tema. La posición inicial es los peones se colocan en la fila 2 y 7, como siempre. Aquí no hay sorpresa. Acto seguido, como hemos explicado y se ve en la tabla de la derecha, el primer jugador, que son las negras, colocan el rey donde quieran, excepto en la columna A y en la H, porque eso no permitiría que el rey esté entre las dos torres y rompería la regla del enroque. Pero excepto la columna A y la columna H, el jugador de las negras o la jugadora de las negras puede colocar la pieza donde quiera en su fila 8. Aquí lo hemos puesto en C8. Puede haberlo puesto en D8, en E8, en F8, en G8 o en B8. En este caso el jugador decide él mismo, ella misma, colocarla en C8. Y las blancas deben colocar el suyo como un sistema especular, como un espejo. Pues ya tenemos el rey colocado. La siguiente pieza es la torre. Y vemos en la tabla de la derecha que las blancas deciden dónde va a ir la torre. La torre se puede colocar en cualquiera de las casillas de la primera fila para las blancas. En este caso han escogido la G, G1. Y las negras deben colocar la suya como si de un espejo se tratara. Muy bien, tenemos la primera torre colocada. Ahora vemos en la tabla que viene la segunda torre y van a decidir las negras. Las negras pueden colocar la segunda torre donde ellas decidan siempre y cuando no se rompa la regla del enroque, lo que quiere decir que en este caso la torre debe colocarse o en A8 o en B8. De otra manera el rey estaría en un extremo. Así que las negras colocan su torre en B8 para conservar la regla del enroque. Y las blancas, como una imagen especular, colocan la suya en B1. La siguiente pieza la deciden las blancas y es el primer alfil. Pueden colocar el alfil en la fila 1, en la casilla que deseen. En este caso no hay ninguna restricción. Y la colocan en H1, por ejemplo. Como ya habréis adivinado, las negras, la jugadora o el jugador de las negras, coloca su primer alfil como un espejo, en H8. Ahora la quinta pieza debe ser, según la tabla, el alfil, segundo alfil colocado por las negras. Ahora deben colocar el alfil teniendo en cuenta que deben conservar uno de cada color. Así que debe ir en casillas blancas, porque las negras ya tienen un alfil de casillas negras. Así que en este caso lo colocan en E8, alfil de casillas blancas, asegurándose así la pareja de alfiles. Las blancas colocan como imagen especular en E1. Muy bien, ahora vemos que vuelve a decidir el jugador o jugadora de las negras, con la sexta pieza que es un caballo. Lo puede colocar donde desee. Por ejemplo, en este caso en A8. Y las blancas colocan su caballo en A1 como un espejo. Las dos últimas piezas las decide el jugador o jugadora blanca, que son la dama y el caballo. Y como al colocar una, la última casilla quedará decidida automáticamente para la otra, pues coloca como desea. Blanca en la B, por ejemplo, la dama. El negro o la negra coloca la dama negra, perdón, en la D8, espejo. Y finalmente los dos últimos caballos. Tenemos que se ha generado una posición no aleatoria, pero no predecible. Se podrían haber generado las 960, cualquiera de ellas, la de Fisher, pero no hay aleatoriedad. Y ahora la partida empezaría con las blancas moviendo.
Como veis, es muy simple, muy elegante. Vamos a ver algunos detalles de esta forma de jugar, de generar posiciones iniciales. Como hemos comentado varias veces, se pueden generar las 960 posiciones iniciales. No necesitas un software ni un hardware, simplemente tu tablero, tus piezas, como toda la vida. No hay aleatoriedad, son tus decisiones contra las decisiones de tu rival. Es un intelecto contra el otro. No va a venir una máquina a decir, vais a empezar así, y tú vas a decir, esta no me gusta, o mi adversario tiene ventaja. No. En este caso vais a ir decidiendo uno a uno y lo que salga va a ser fruto de vuestras decisiones. Si una posición sale con ventaja para un jugador, posiblemente significa que has cometido algún fallo colocando tus piezas. Bien, el que ha explicado es el sistema del esquema de generación español, con el orden de piezas: rey, torre, torre, alfil, alfil, caballo, dama, caballo. ¿Por qué recomiendo usar este esquema generador? Porque lo he diseñado para que sea muy fácil no romper ninguna de las dos reglas, la regla del enroque y la regla de los dos alfiles. Si usáis este sistema generador es casi imposible que la rompáis, porque vais a colocar el rey evitando las dos casillas del extremo, luego vais a colocar las torres una a un lado y otra a otro lado, y luego vienen los dos alfiles. De esta manera evitas, por ejemplo, llenar todas las casillas de un color y que luego no puedas tener un alfil de cada color. Esto no puede pasar con este sistema. Pero bueno, si queréis usar otros sistemas generadores, no hay problema. Simplemente tenéis que seguir las siguientes reglas. Cada uno de los dos jugadores debe decidir al menos la posición de una pieza, por lo menos de una pieza. Si un jugador decide por una sola pieza, al menos debe tener dos casillas donde pueda poner o la casilla X o la casilla Y. No puedes colocar solo una pieza, donde ya solo queda una opción para ella. Debes siempre respetar las reglas del enroque y del alfil en cualquier sistema generador. No puedes colocar una pieza en una casilla, aunque sea legal, si eso va a implicar que posteriormente otra pieza no va a poder tener una casilla legal. Por ejemplo, no puedes colocar un caballo en la última casilla negra si detrás tiene que venir alfil de casillas negras, porque si no le dejas una casilla negra a ese alfil, no lo podrás colocar. Y esta es la gran ventaja del sistema generador español, que es muy difícil, por no decir imposible, incurrir en este tipo de fallos. Cuando te toque colocar el alfil, siempre tendrás una casilla disponible del color de ese alfil. No vas a poder encontrar la situación donde pongas un alfil y la casilla donde le tocaría ir de color de blancas no quede ninguno. Pero cuando pones el primer alfil, siempre va a haber por lo menos una de blanca y una de negras. Bien, si decidís que un jugador va a colocar muchas más piezas que el otro jugador, por ejemplo, las blancas igual deciden por 2 piezas y las negras por 6 piezas, estás dando más poder a las negras para escoger una apertura, una posición inicial que les resulte más cómoda a las negras. De esta manera puedes equilibrar un poco la ventaja que tienen las blancas por salir. Si las blancas van a salir, pero las negras tienen más peso de decisión sobre la posición inicial, de esta manera puedes equilibrar un poco la desventaja, pero si no, puedes poner una forma de decidir que sea cada jugador decide aproximadamente el 50%, y así esto está igualado y luego las blancas tienen su ventaja de salir como toda la vida. Vamos a ver un ejemplo aquí de cómo ajustar también el nivel de inventiva versus aperturas, que es otro tema que me resulta muy interesante. Porque con el Fisher 960 te cargas la estrategia, ¿verdad? Es aleatorio y no sabes lo que va a salir. Por lo tanto, no puedes preparar de nada de antemano, lo que quiere decir que va a ser pura táctica, pura inventiva, lo que es muy bonito. Pero bueno, algunos jugadores o en algunos torneos podría ser que les interese que haya un poco de preparación previa también, pero no tanta como en el ajedrez internacional tradicional. Esto se puede hacer. Por ejemplo, con este sistema generador, que ya no permite generar las 960 posiciones,
porque el rey, la dama y las torres vienen decididas de antemano, que luego cada jugador decide dónde va un alfil y luego los dos caballos se colocan en las dos últimas casillas libres. Por ejemplo, en este caso, rey, dama y torres se colocan donde siempre están en el ajedrez tradicional, y luego las negras colocarían el alfil donde ellos decidan, luego las blancas colocarían el segundo alfil respetando las reglas del alfil, y luego los dos caballos últimos irían en las dos casillas libres que quedan. De esta manera puedes tener 4 posibles posiciones iniciales resultantes. La posición de la izquierda muestra las piezas que ya están prefijadas con el sistema generador, que no permite generar 960, solamente permite generar 4. Y de estas 4, como el negro, el jugador de negras, va a colocar primero un alfil, el jugador de negras sabe de antemano qué 2 posibles tableros van a salir. El jugador de blancas, como coloca el segundo alfil, no sabe dónde el jugador de negras va a colocar el suyo, por lo tanto no sabe cuál de las 4 se va a generar. Si se monta un torneo, una competición con este sistema generador, las blancas van a empezar jugando, lo que les confiere la ventaja tradicional de las blancas, pero las negras, de 4 posibles tableros, ellas saben que solo pueden haber 2, porque ellas van a escoger dónde va el primer alfil, eliminando 2 de estos tableros. Por ejemplo, si las negras deciden poner su alfil en B8, solamente son posibles los 2 tableros de arriba, porque los de abajo quedan eliminados. Así que las negras pueden prepararse la competición preparándose 2 posibles tableros, y las blancas deben prepararse 4 posibles tableros. Pero las blancas van a empezar moviendo piezas, así que de esta manera queda algo bastante interesante, ¿verdad? Como veis, permite mucho juego el tema de sistemas generadores. Permite 960 posiciones o menos, permite igualdad entre los dos jugadores para decidir el peso de control de la posición aleatoria, permite incrementar el nivel de táctica o de estrategia según interese, y no implica aleatoriedad. Los jugadores tienen pleno control de lo que va a pasar, pero no pueden predecir cuál va a ser el sistema resultante, la posición inicial resultante. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado, que os resulte interesante. Si tenéis preguntas me podéis escribir aquí en el vídeo de YouTube, o si no en mi Twitter. Colocaré la dirección de Twitter en la descripción del vídeo, la podéis ver abajo. Y bueno, gracias por vuestro tiempo. Espero que le deis una intentona a este sistema y dadme vuestra opinión. Espero que os guste. Venga.